Bueno, Jaime, esto es para un trabajo de intervención en crisis. Tenemos que abordar puntos de intervención en crisis comunitaria. Entonces tenemos algunas preguntas que te queríamos hacer por... ¿Qué nos recomiendas? Okay. Ya. Bien. La primera pregunta es, ¿cuál es su trayectoria en intervención en crisis? A ver, mi trayectoria en intervención en crisis podría decir que tiene 2 o 3 aspectos importantes. El uno, en términos individuales, en la consulta privada con pacientes que vienen con diagnósticos que requieren intervención en crisis, porque están en fase crítica dentro de su trastorno o patología, o la situación misma en la que están es crítica. Entonces, dentro de la consulta privada hay que hacer este tipo de intervenciones, entonces ese, digamos, es un área. La otra ya es una intervención en crisis más de orden generalizada o comunitaria, cuando se han dado situaciones de país o de locales o de la comunidad que de alguna manera requieren ese tipo de intervenciones, como por ejemplo lo sucedido en el terremoto en Manta o en Pedernales, ¿sí? O en otros casos donde ha habido, por ejemplo, accidentes o situaciones así donde incluyen a mucho más personas, entonces ha habido que hacer también algún tipo de intervención en aquello. Ya. Nos comentas que tienes experiencia dentro de lo que es intervención en crisis con comunidad. Queríamos saber cómo es el proceso de una intervención en crisis comunitaria. Ok, bueno, depende de algunos factores ese cómo, ¿okay? Porque evidentemente tú puedes tener dos partes importantes dentro del proceso de intervención en crisis comunitaria. La una es un protocolo que viene un poco más predeterminado, si cabe el término, porque viene con una estructura, con una técnica, con una metodología que teóricamente debería ser la que se aplica. Pero obviamente eso tiene un inconveniente muy importante, porque es el hecho de que no todos los protocolos de intervención en crisis, por más bien desarrollados y estructurados que estén, no todos se ajustan a la realidad de la comunidad, porque hay factores propios de la comunidad que también hay que considerarlos dentro de los protocolos estos. Entonces, en muchas ocasiones, digamos que el activar o proponer un protocolo que ya está preestablecido no siempre es aplicable en la comunidad porque no incluye los factores individuales que debe tener la comunidad. Individuales de todo tipo, desde culturales, geográficos, sociales, y demás que están ahí. Entonces, una cosa es tener un plan de intervención en crisis teórico y otro es aplicable en la comunidad específica en la que está. Entonces, esta delimitación, en algunos casos, claro, hace que la intervención se vea un poco afectada, porque si aplicas estrictamente el protocolo, a lo mejor no siempre vas a conseguir los objetivos deseados. ¿Okay? Y lo otro, en cambio, sería no tener una aplicación muy estricta del protocolo. Entonces, hay que muchas veces funcionar las cosas, es adaptar un protocolo a la realidad de la comunidad. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más relevantes al momento de hacer la intervención en crisis comunitaria? Ok, primero para hacer toda intervención, diría que implica primero tener una evaluación previa del nivel o de los niveles de afectación que tenga el problema que se vaya a intervenir. Entonces, partimos de un diagnóstico inicial. ¿Okay? Esos diagnósticos, evidentemente, cuando son en crisis, la temporalidad es un factor importante. ¿Okay? Por algo es crisis, ¿no es cierto? Entonces necesitamos una intervención más rápida. Entonces no tienes mucho tiempo como para estar haciendo un diagnóstico más profundo o evaluando más minuciosamente los detalles. Aparte de eso, también dependerá qué tipo de crisis es la que se esté enfrentando. ¿Okay? Por ejemplo, una cosa es un desastre natural, donde tienes un nivel de afectación muy alto, y si una crisis más de tipo social, como la que vivimos, por ejemplo, recién con el tema de las manifestaciones, es otro tipo de crisis, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, el poder diagnosticar, el poder evaluar primero, nos va a dar un poquito la información base sobre la cual se van a plantear objetivos de la intervención. Y esos objetivos van a ser objetivos generales y objetivos específicos. ¿Okay? Dentro de los objetivos generales, obviamente está, ya el nombre lo dice, es mucho más abierto, más general, se incluye todos los elementos que estén alrededor del problema que se vaya a intervenir. Y en los objetivos específicos sí hay que hacer una jerarquización de objetivos, de tal manera que las intervenciones apunten en primera instancia
¿ok? Aquellos factores o elementos que están generando o poniendo en mayor riesgo personal, individual o a la comunidad en su totalidad. Entonces, esos son los que primero hay que intervenir o estabilizar. Por poner un ejemplo, si tú tienes una X comunidad o una X población en la que está en riesgo su vida, ¿okay? Entonces tenemos que primero precautelar esos elementos. ¿Okay? Los otros de seguridad, los otros que serían un poco más secundarios o colaterales, pero no menos importantes que el primero, ¿okay? También se deben incluir, pero entrarían en una segunda fase. La primera fase es el bienestar de la población, garantizar que estén bien, que no estén en riesgo, y una vez que eso se garantice, podemos ampliar los siguientes elementos de la crisis. En base a estas experiencias que nos cuentas, ¿cómo se debe comportar un psicólogo al momento de intervenir con una comunidad en crisis? Ese es un buen dato. Necesitas primero, obviamente, las cualidades, hay que tener mucho control. Entonces, un psicólogo, no solo psicólogo diría yo, cualquier profesional que esté inmerso en una situación de crisis o que vaya a aportar dentro de crisis tiene que tener mucho control. Porque a través del control uno va a dar confianza, va a haber asertividad, va a haber empatía, va a haber, digamos, se van a facilitar los procesos de aproximación hacia la comunidad. Entonces, un error muy importante sería, por ejemplo, tener un mayor nivel de descontrol que la población, con lo cual no sería nada asertivo ni nada profesional en ese sentido al aproximarse a la crisis, estando yo en crisis. ¿Okay? Entonces, primero hay que tener mucho control. Obviamente, el tema conocimientos y preparación es una base importante, si no, ¿para qué? Nosotros ya sufrimos mucho de ese problema en el tema, por ejemplo, de la intervención en el terremoto. Hubieron mucha gente que quería colaborar, pero no sabía cómo. Entonces, en un momento dado, teníamos demasiados colaboradores, pero que no sabían qué hacer, no sabían cómo hacer, no sabían en qué áreas podían ayudar. Y termina como siendo un problema mayor, porque hay, como digamos, chocas, no se canaliza, no se organiza de mejor manera los programas de intervención. Entonces, un terapeuta debe tener tranquilidad, debe tener control, debe tener conocimientos básicos, y mucho, pero mucho trabajo en equipo, porque evidentemente uno solo frente a una comunidad no lo vas a poder lograr. Es una ayuda, sí, pero hay que trabajar en equipo, hay que tener mucha coherencia de equipo, mucha cohesión de grupo, hay que trabajar con objetivos claros, con técnicas que son apropiadas y con respaldos respectivos para poder alcanzar los objetivos que te plantees. Entonces, de esa experiencia que nos comenta del terremoto, ¿cómo fue esta experiencia? O sea, ¿puedes contar un poco más? Ahora, la experiencia, diría, fue importante en términos profesionales, frustrante, ¿okay? Porque justamente lo que te comentaba antes, el tema de trabajo en equipo, si bien nosotros fuimos como una brigada, intentamos cubrir organizadamente todas las áreas que teníamos que cubrir, pero también detectamos una serie de situaciones que la comunidad demandaba y que no estaban cubiertas, no estaban previstas y no podíamos actuar de una forma, digamos que independiente, porque estábamos supeditados a otras entidades de ayuda que estaban allí. Entonces, por ejemplo, el acceso a los campamentos de refugiados que estaban allí, eso estaba bajo un régimen militar, entonces había que tener ciertos permisos para acceder a los campamentos. La dinámica dentro, el orden dentro de los campamentos estaba bajo régimen, bueno, suena terrible, ¿no? Bajo régimen militar, pero no era exactamente un régimen militar, sino era una administración de tipo militar, donde ellos tenían, por ejemplo, muy bien planificado, o de alguna manera tenían planificaciones para la población adulta, ¿okay? En la cual, por ejemplo, las mujeres cumplían con unas funciones importantes dentro del albergue, en el cual ellas ayudaban en todas las situaciones, digamos, que demandan el albergue, como alimentación, como aseo. ¿Okay? Los hombres ayudaban y colaboraban y tenían también un rol muy definido dentro del albergue. ¿Okay? Y también tenían que salir a conseguir trabajo, tenían que salir a conseguir algunas otras cosas de interacción con la comunidad externa, ya no solamente dentro del albergue. Una pregunta, ¿estos roles les habían como ellos mismos se organizaron? No. ¿Les organizaron de afuera? No de afuera, digamos, los organizó la administración, que era, en este caso, los militares que estaban alrededor de
administrando esos albergues. Entonces ellos ponían sus reglas, ponían la metodología a seguir y los demás, claro, tenían que cumplir porque estaban dentro de esto para tener esa seguridad. Pero un detalle en el cual la organización, por ejemplo, no logró cubrir era la dinámica de los niños. Entonces, ¿qué pasaba con los hijos de todos los que estaban dentro del albergue? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las mamás obviamente tenían un ambiente muy seguro, ¿no? ¿Te imaginas lo que es tener un albergue, no sé, con 300 carpas, N cantidad de familias en cada carpa, cuántos niños habían? Y todo estaba de alguna manera organizado para sostener y apoyar a los adultos. Pero la dinámica de los niños dentro del albergue era caótica. Y las mamás cedían su nivel de supervisión para con los niños. ¿Por qué lo hacían? Porque evidentemente estaban dentro de un contexto cerrado donde sus hijos estaban seguros. ¿Okay? Así que no había riesgo de que se salgan del albergue. Pero la dinámica dentro era como tener, disculpándome la palabra, una jauría de niños sin freno y sin control, que deambulaban por todo el albergue haciendo lo que querían, porque no había reglas, no había normas, no había nada. Entonces después ya instauraron una serie de recursos adicionales, como por ejemplo algunas carpas con juguetes y cosas de estas lúdicas, profesores que iban a ayudar, pero de todas maneras, pese a que comenzaron a poner algunos elementos de estos, pues era muy complicado tener a todos los niños de diferentes edades en una dinámica de este tipo. Entonces había que planificar actividades de control para los niños, de lúdicas, no lúdicas, académicas, y controlar a toda esta demanda interna que generaba el albergue. Evidentemente estaban aislados de una realidad que era terrible cuando salían del albergue, ¿no? Mirar todo el barrio, sí, las casas caídas, no tenían casa y todo, y no sabían cuánto tiempo, pero los niños un poco ajenos a esto, pues claro, era como estar en un campamento, entre comillas, vacacional, todos reunidos y sin control. Y por otro lado, los militares que tampoco tenían los recursos y las habilidades para poner un orden en los niños. En los adultos sí, pero en los niños no. Entonces, las brigadas de apoyo que estábamos allí teníamos que cumplir estos detalles. A esto teníamos otros recursos, como por ejemplo, te digo, un dispensario médico, ¿okay? Pero evidentemente eran dispensarios y estructuras de ayuda que estaban muy limitadas. Entonces, problemas mayores no se podían solucionar allí, no se podían tratar allí. Entonces, habían que coordinar con entidades que estaban fuera del albergue para que puedan tener las ayudas necesarias. Pero por obvias razones, una ayuda para un albergue complicaba afuera. O sea, por ejemplo, sacar a una persona que necesitaba atención en salud de forma crítica, entonces, ¿a dónde lo llevabas? Si necesitabas tener el hospital, pero ¿cuál hospital? Si el hospital estaba caído, entonces necesitabas un hospital ahí tipo campamento hospital, ¿no es cierto? Otra carpa con otros médicos, con otras limitaciones. En salud mental era más complicado. Entonces, ¿qué sucedía cuando necesitábamos, por ejemplo, un brote psicótico? Tenías alguna demanda de salud mental mucho más intensa, digamos, que requiere un tratamiento diferenciado. Entonces, había que canalizarlo a través de las entidades públicas, del Ministerio de Salud, del tema municipal, fundaciones que estaban allí, algunas. Pero coordinar toda esa ayuda era muy compleja. Entonces, hay una de las limitaciones de hacer intervención en crisis en ese nivel, ¿verdad? Porque claro, si lo pones más pequeño, puedes tener un mayor control, pero a nivel, en este caso local, en una ciudad completa, entonces, ¿cómo organizas toda la ciudad para que pueda ser intervenido? Con las necesidades propias que se saldrán de cada nivel de esto. Claro. Y, o sea, en su experiencia, ¿cómo fue el abordaje con la comunidad desde que llegó hasta el final? O sea, como más específico. A ver, hubieron 2 o 3 tipos de abordajes que se hicieron, en el sentido de que, claro, fueron dándose de a poco en la progresión de cómo se dieron los hechos. Las primeras brigadas obviamente fueron las que tuvieron que hacer los primeros acercamientos a la comunidad, establecer estos vínculos, buscar los líderes comunitarios con los cuales se pueden realizar los primeros acercamientos para poder después ampliar esto y generar las estrategias que lleguen a que lo piensen. Entonces, ya eso se cumplió por varias etapas. Entonces, las primeras brigadas fueron a hacer esto, tenían contactos previos, se hicieron los primeros abordajes y después se determinaron 2 tipos de intervenciones que se hicieron. Entonces, en alguna medida les conté lo del tema del albergue, pero también hicimos una intervención en un barrio que era muy próximo a la zona de desastre. Entonces, en ese barrio asistimos allá, fuimos
y teníamos que hacer dinámicas bueno, y técnicas de intervención de apoyo a la comunidad. Ya no tan críticas porque evidentemente ya habían pasado algunos días del evento. Todavía estábamos en rezagos de aquello, pero la población tenía mucho temor, había mucho miedo, las condiciones no eran todavía muy estables, ¿sí? Entonces había que hacer mucha contención con esto. Y obviamente se trabajaba en 2 o 3 grupos. Entonces la comunidad en su total, con asambleas, con plenarias, y trabajando ahí con motivación, con mucha comprensión, ¿okay?, en este tema. Y otra ya eran grupos focalizados. Entonces habían colegas que trabajaban, tú por ejemplo, con grupos de hombres, el otro grupo de mujeres, el otro grupo de niños. Entonces trabajaban con grupos focalizados, pero todos orientados justamente a un mismo objetivo. ¿Okay? Entonces ese tipo de técnicas se hacían en esta comunidad barrial. Obviamente las técnicas que se realizaban en el albergue eran diferentes, porque estábamos en otro contexto. Pero a la par cumplíamos las dos. Entonces, es decir, en la mañana, por ejemplo, íbamos al albergue, entonces se daba apoyo allí, y en la tarde íbamos a la comunidad barrial para cubrir allí. ¿Okay? A esto había que también canalizar ayuda externa. ¿Okay? Entonces, en un par de ocasiones, por ejemplo, tuvimos que ir a la Universidad Laica, de Loya Faro, a trabajar allí en Manta. Estoy en Manta. Entonces tuvimos que ir a la Universidad Laica, a entregar apoyo, que había sido la parte de la comunidad UDLA que envió apoyo. Entonces había unos camiones con materiales, con cosas allí. Entonces se iba a hacer la entrega y pues claro, no lo entregábamos nosotros directamente. Entonces tenía que ser a través de un intermediario, que en este caso era la Universidad Laica de Loya Faro. Entonces se entregaban las cosas allí y las brigadas de la universidad apoyaban a esto. También tuvimos reuniones con los profesores y brigadas de la Loya Faro. Entonces nos tocó intercambiar opiniones y cosas con los profesores de esta universidad para comenzar a trabajar mucho más en equipo. ¿Sí? A estos temas de comunicación, entonces por allí habían, yo te digo, entrevistas radiales, entrevistas de todo tipo, que había que cubrir también. Entonces era un trabajo muy intenso en el que se realizaba. Obviamente nuestro tiempo de estancia ahí fue muy corto, o nos dio la sensación de que fue muy corto. Pero al final íbamos por más o menos una semana, una cosa así. ¿Okay? En mi caso particular, diría que la suerte de participar en 2 de estas brigadas. Entonces yo fui en una fase, diría casi inicial, porque creo que fui en la 2ª o 3ª brigada hacia allá, y casi en la fase final, que ya fui al cierre también. Entonces tuve la oportunidad de esto. Específicamente yo trabajé con el Grupo Focal Mujeres en la comunidad barrial y me encargué de diseñar un poco las estrategias para el apoyo en niños en el campamento. Eso fue lo que más o menos cubrí yo. Los otros colegas estaban encargados de otras áreas. Otra pregunta, ¿cuál diferencias notó entre el grupo de la fase, de las primeras fases y de la Bueno, en la primera fase, obviamente, por estar todavía muy cercanos al evento, entonces había muchísima activación sintomatológica. Entonces la gente tenía todavía mucho miedo, mucho recelo, había mucha desconfianza, había mucha incertidumbre por no saber qué iba a pasar. Los días pasaban, seguían pasando y no pasaba nada. ¿Okay? En el albergue eso era un poco más estable porque las condiciones de tenerlo cerrado, entonces implicaba como apartarlos un poco de la realidad que estaba fuera del albergue. Entonces los únicos que dimensionaban un poco eso eran las personas que salían del albergue y se daban cuenta que era muy complicado. Entonces en esa fase inicial, como te repito, era un poco más intenso todo el nivel de incertidumbre, el nivel de desesperanza, no saber qué va a pasar, no sé qué vamos a hacer. Estaban todavía trabajando un tema de una fase reactiva, en muchos casos al duelo, las personas que habían perdido familiares, parientes, amigos, duelos no solo en términos de personas o familiares, sino también duelos materiales. Entonces, de un día al otro no saber que tienes casa, ya no hay casa, o quedó, cuándo vuelves, no vuelves, y el tema ahí que tenían que calificar los niveles de daños para permitir o no el regreso a las casas. Entonces, implica una dinámica muy compleja y, bueno, eso es lo que pasaba en la fase inicial. En la fase final, en cambio, las cosas ya estaban un poco más controladas, el nivel de esta reactivación ya estaba un poco más baja, todavía persistía un poco el tema de incertidumbre, de no saber qué, el tema de las réplicas, la desinformación que comenzó a cruzar. Entonces había momentos críticos que más o menos eran cercanos a la hora del evento.
Entonces había mucha gente que se activaba un poco a esa hora. ¿Ok? Entonces era más complejo. En el barrio, por ejemplo, había un niño que, bueno, llamaba mucho la atención esto. En el buen sentido puede parecer gracioso, pero para nada lo es. Es decir, había un niño de aproximadamente 11 años que salía a las 6:50 de la tarde de su casa, y en su casa había un pequeño patio delantero y una cancha de indoor, fútbol, alguna cosa de estas y unos postes. Entonces este niño salía a las 6:50 y topaba el poste. ¿Sí? Y era siempre a las 6:50. Entonces, ¿por qué era eso? Porque él se garantizaba que no había réplicas a esa hora. Entonces salía a verificar si la Tierra se movía o no se movía a esa hora. Entonces iba y topaba el pilar. Y se quedaba un ratito allí, esperaba un tiempo, veía que no pasaba nada y era como, ok, no hubo otro temblor, y entraba. Y era consciente de eso. Para él su realidad sí, obviamente. Para él era lo único que le daba garantía y seguridad, el poder verificar así. Todos los demás le pueden decir, oye, no necesariamente tiene que ser a esa hora. No le explicaban muchos elementos, pero en su internalización del problema, lo único que a él le tranquilizaba era salir y topar el pilar y ver que no se mueva. Y con el tema de las réplicas, o sea, las brigadas, ¿cómo se mentalizan? O sea, ¿cómo se preparan frente a eso? Con el conocimiento previo, el hecho de tener experiencia, conocimiento, la teoría también, obviamente. Entonces, el tener modelos que de otros países, de otros sitios donde ya sucedieron estas cosas, te da una información para poder aplicar. Evidentemente, no siempre va a ser igual. Entonces, siempre va a haber unos factores propios de lo que sucede. Entonces, pero el conocimiento previo te da información que tú puedes canalizar para saber qué respuestas de esperar, por ejemplo, en el caso de una réplica. ¿Okay? El manejo de la información en la réplica. ¿Okay? Entonces, de este tema de utilizar los canales oficiales, de tener información oficial, porque evidentemente si la gente está alterada, pues la comunicación también. Entonces, tú comienzas a tener N cantidad de información que sale por N lados. Unas pueden ser muy, digamos que verdades o tener mucho de verdad, y otras para nada. Entonces terminan siendo un tema de un cuento de no acabar. Sale un comentario por un lado y dice tipo teléfono dañado, entonces sale el uno, sale el otro, y al final del día terminas con, no sé, una comunicación totalmente falsa y generalizada. Entonces, sí, son muchas de estas cosas que hay que hacer, pero en el tema de eso hay que prepararse siempre para hacer prevención de recaída. Y más todavía si tienes un evento que es muy posible que tenga réplicas. ¿Sí? En términos generales, en el proceso de psicoterapia, cuando uno hace un trabajo de estos, incluyes como parte de programación de intervención prevención de recaída. Pues no se diga acá que es mucho más probable el hecho de que tengas réplicas. Entonces hay que hacer prevención de recaída. Y hay que enseñar a la población a qué hacer en esos casos. Porque si la primera vez no estuvieron preparados, pues lo ideal sería que para la segunda sí lo estén, en lo posible. Porque sabemos que eventos catastróficos casi nadie está preparado al 100%. Y al ser, digamos, el tema de las réplicas es casi que inmediato. O sea, es como que sucede el terremoto y no tenemos... Sí, generalmente tienes esa cercanía las réplicas. Entonces, ¿cómo se da esta, podría decir, psicoeducación de qué hacer, cómo actuar cuando tienes gente que está todavía en crisis? Pues garantizar en los niveles lo que se pueda su integridad, ¿okay? Entonces las zonas seguras, los sitios seguros, ¿okay? Y lo ideal, bueno, es que la gente colabore, pero si no, debes tener una estrategia en la cual de alguna manera, va a sonar terrible, pero obligar a la gente a utilizar esta zona. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir en ese sentido? Había gente que no quería salir de su casa pese a que su casa, sin necesidad de réplicas, ya era riesgo. Porque estaba tan deteriorada, tan mal, que evidentemente no estaba en condiciones de poder ser habitable. Pero había gente que se resistía a salir. Entonces, ¿cómo le obligas, entre comillas, obligas a salir a alguien de su casa? Es un lugar seguro como para ellos. No tan seguro para ellos, más bien es un tema de aferrarse a la pertenencia, a su hogar, a su casa, a la parte simbólica de que, o sea, sacarle de su casa porque le dices que es insegura. Entonces sí era medio complejo. Y eso añade otros elementos. Una cosa es que tú tengas que, entre comillas, por ejemplo, sacar a una persona de su casa, pero digamos que es un adulto joven. Ahora saca un adulto mayor y con condiciones de discapacidad y comienzan los niveles de complejidad para ese tipo de acciones.
Entonces, ¿cómo sacas? Necesitas apoyo. ¿Apoyo de quién? Entonces, habrá que buscar el apoyo de las entidades que pues, puedan colaborar en eso. Porque evidentemente a nivel privado uno no puede entrar a la casa de todo el mundo y decir, permiso, te saco. ¿No es cierto? Entonces necesitas tener respaldos legales, necesitas tener una serie de permisos, si quieres. Pero en algunos casos, obviamente, los permisos no los vas a conseguir voluntariamente. Entonces tienes que ser un poco forzados. Pero forzados dentro de un marco legal, obviamente. Porque no puedes irte por sobre el marco legal. Pues, digamos, en ese aspecto, ¿con qué tipo de profesionales un psicólogo está relacionado en un evento así de crisis? Con todas las entidades que estén a tu alcance. Todas las entidades públicas y privadas. Entonces, si es a nivel ministerial, es a nivel estatal, es a nivel local, municipal, barrial, no sé, parroquial, entonces la Junta de Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Bomberos, ¿okay? Los militares, como te digo, en determinado momento. Entonces, todas estas estructuras que están alrededor del Estado, que están para ayudar en este tipo de situaciones, hay que coordinar con ellas. Entonces, claro, suena medio fácil decir, yo puedo ir a hablar con la policía y me dejan entrar a la casa. No necesariamente. O sea, no, porque ellos también tienen su metodología, tienen sus estándares que hay que cumplir, entonces no todos. Entonces, eso es lo que te digo que fue medio caótico, porque tenías N cantidad de gente que quería ayudar, que quería apoyar, y seguramente con muy buena intención, ojo. Pero ¿quién canalizaba toda esa ayuda? ¿Quién normalizaba esa ayuda? Entonces, como decir, nosotros decimos, sí, ok, aquí tengo un grupo de 5 chicos de la UDLA, estudiantes de psicología, todos quieren ayudar. ¿Vas y te van a dejar ayudar? ¿No es cierto? Entonces tiene que ser canalizado a través de ciertas entidades, ciertas instituciones, para que su aporte pueda. Además, todos quieren ir en una misma época, todos quieren ir en un mismo día. Entonces, ¿cómo organizar todo eso? Secuenciar todo eso. Programar en el tiempo toda esa ayuda. Porque claro, al comienzo todo el mundo quiere intervenir. ¿Cuántas de estas brigadas están presentes hoy haciendo prevención? ¿Cuántas de estas personas que fueron están allí haciendo seguimiento de todo lo que se hizo? Ahí desde Colincún. ¿Cuántos años después del terremoto? ¿Ya cuántos son? 4 años? Sí. ¿Y qué seguimiento se hizo a todo eso? ¿Qué resultados tienes de eso? ¿Qué manuales? ¿Qué protocolos? ¿Qué salió? ¿Qué experiencias? ¿Qué investigaciones? ¿Qué resultados tienes de eso? Bueno, es un poco que hay que autocriticarnos también. ¿Y qué posibles recomendaciones pueden existir para las personas que quieren ayudar en un evento que genera crisis? Así como hubo en el terremoto, todo el mundo quiso ayudar, pero incluso fueron y estuvieron en el evento ahí mismo, en la zona, y no eran de ayuda. Entonces, ¿qué se podría recomendar para que sí se ayude? Canalizar esa ayuda a través de los organismos o instituciones que tienen el poder para poder ayudar a esto. ¿Okay? Entonces, organizar todas estas instituciones, como te digo, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos y todas estas cosas, estas entidades, sean gubernamentales o no, que tienen de alguna manera la posibilidad de hacerlo. Entonces, ahí sí se puede programar, se pueden hacer brigadas. En el mismo caso nuestro, por ejemplo, si no me equivoco, creo que nosotros tuvimos como alrededor de, creo que 8 brigadas secuenciales, y no es que iba una y la semana siguiente iba otra. Entonces había ciertos espacios para poder dejar un poco en esto. Ahora, obviamente también entenderás que para esto se requieren recursos. Entonces, imagínate lo que es movilizar una ayuda, un potencial humano de ayuda, no me refiero solo a lo material o a lo instrumental, pero moviliza un personal humano, pongamos, ¿qué? 1000 brigadistas, 100 brigadistas, y los llevamos a la zona de desastre. Esos 100 brigadistas van a consumir. Entonces, ¿quién garantiza eso? ¿Dónde comen? ¿Dónde duermen? Desechos, consumismo. Entonces, toda esa cosa que claro, uno no lo ve en primera instancia, ¿no? Me voy a ayudar, sí, encantado, voy a ayudar, pero ¿qué vas a hacer? Entonces vas a consumir, vas a generar residuos, vas a generar contaminación. ¿Okay? Entonces, claro, y en una zona de desastre eso también es como medio irreversible. O sea, vas por ayuda, pero a lo mejor terminas agravando más que ayudando. ¿Okay? Entonces, por eso es que muchas veces se dicen, tranquilos, dejen que el primero actúe en las primeras zonas, los primeros brigadistas, y la ayuda va a ir después.
Se va a ir canalizando, se va organizando y vas a tener mejores resultados que tener a todos aglutinados en una zona de desastre. Sería más caótico. Creo que ya es la última. ¿Qué pasos o qué procedimiento debe seguir un psicólogo para que después de una intervención así en crisis comunitaria no le afecte en su vida personal? Ahora, en principio, primero tienes que reconocer que, de hecho, puede haber un nivel de impacto personal. O sea, por más que uno profesionalmente pueda estar preparado para enfrentar situaciones de este tipo, también hay que estar preparados para que te impacte. ¿Okay? Y a veces eso nos cuesta mucho. Entonces, reconocer qué nivel de impacto individual o qué pasó en mí cuesta. Y si cuesta eso, no se diga a los demás. O sea, ¿cómo vas a tener ayuda para algo que todavía no lo dimensionas? Entonces, yo diría que uno de los primeros elementos es justamente saber que algo impactó, algo pasó en mí, movió. Ese impacto hay que medirlo con la capacidad de resiliencia que tenga. Entonces, de acuerdo a eso, veré que si es transitorio, si es permanente, si tengo secuelas de aquello, y obviamente tomar las medidas del caso. Si eso implica hacer un proceso de terapia, pues lo haría. Se debe hacer. ¿Okay? Si debes tener periodos, bajar un poco la tensión, y no necesariamente psicoterapia, sino más bien como cambiar de actividad un tiempo, oxigenarte, también es posible hacerlo. ¿Okay? Y sobre todo estar un poco pendiente de las señales que envíe tu psique y tu cuerpo de si hubo o no consecuencias de esas intervenciones. Lo que sí es bastante notorio es que estas señales van a ser mucho más frecuentes en terapeutas o personas que tengan con dos requisitos, uno de los dos, o sean muy sensibles a eventos de este tipo, como por individual, o la otra es que no tengan experiencia en factores. Una persona que ya ha pasado por algunas de estas cosas, pues, en términos generales diríamos se pone un poquito más durito, entonces ya no te impactan tanto las cosas como aquel que vaya por primera vez. Pues ver una zona de desastre terrible la primera vez, por supuesto que puede ser muy impactante y con secuelas. Pero ya cuando has visto algunas de ellas, ya es como que te habitúas y cada vez te un poquito a la zona de crisis, de siniestro. ¿Okay? Y el factor individual que está marcado por la sensibilidad, eso sí, tiene que venir cada quien. Claro. Ya, eso creo que es todo. Gracias porque nos sirve un montón esta información. Por el Ya. tiempo. Okay. Gracias. Creo que, Muchas gracias. bueno. Salud de la